Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Estamos nuevamente aquí en el canal de Sana Doctrina. Vamos a entrar nuevamente al consejo de la palabra del Señor. Estaré pidiendo que busquemos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, únicamente el verso 3 y el 4, y dice la palabra de Dios de esta manera. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En esta hora quiero hablar sobre el rema de Dios. Él le dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a modo de introducción, bendito sea el nombre del Señor, porque a veces hay confusión. Vamos a ver primeramente el poder creativo que tiene la palabra hablada, porque las escrituras nos dicen que en la lengua, si buscamos en Proverbios, fíjense que dice en Proverbios, en su capítulo 18, en el verso 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay poder creativo en la palabra que hablamos. Sí, hay poder en la palabra que confesamos. Dice en Santiago, fíjense que dice a la altura del capítulo 3, en el verso 4 dice: mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Dice el 5: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hay poder en la palabra que hablamos, es correcto. Para tener una vida victoriosa en la vida cristiana, tenemos que tener en cuenta que hay poder en la palabra que hablamos, hay poder en la palabra que confesamos. Jesús dijo en su palabra que la oración que mueve montañas es la oración de fe. Sí, pero él dijo: si tú le dijeras a este monte, muévete, desarráigate y échate al mar, dice las escrituras, el mismo Jesús, que se movería. Pero dijo: si tú le dijeses, si tú soltases la palabra, el milagro sucederá. Hay poder en la palabra del Señor, claro que lo hay. Hay poder en la palabra que confesamos, sí lo hay. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo hace algún tiempo estudiando las palabras del doctor Chung, el hermano Chung. Dice que él platicando con uno de los neurocirujanos más prominentes en aquellos tiempos de Corea, platicando, dice que salió la plática y le dijo: hermano Chung, ¿a que no sabe qué grandes descubrimientos hemos encontrado en las neurocirugías? Y él le dijo: ¿qué? Que el centro que gobierna el habla, el centro del cerebro que gobierna el lenguaje, controla los demás centros. Bendito sea el nombre del Señor. Y él le dijo: esto yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo. El doctor Santiago, en el capítulo 3, dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero puede hacer grandes cosas. Y si hay poder en la palabra que hablamos. Y este doctor le dijo que si nosotros confesamos como ejemplo que estamos cansados, que no podemos, que estamos cansados, dice que cuando nosotros soltamos esa palabra, decía aquel médico, bendito sea el nombre del Señor, dice que todos los demás miembros empiezan por lo consiguiente a sentirse mal. ¿Y a qué quiero a todo esto? Bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente la palabra hablada tiene gran poder, hablada, pero cuando tiene sus bases correctas en la bendita palabra del Señor, cuando tiene bases concretas. Y aquí el maestro dijo, y él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la bendita boca de Dios. ¿Y por qué quiero hablar en esta hora sobre el rema de Dios? La palabra en las Escrituras, su significado es de dos maneras. Uno, palabra significa logos, y la segunda, palabra significa rema. La palabra logos es la que más continuamente se nombra en las Escrituras. La palabra logo quiere decir o significa que es la palabra que está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la palabra de Dios. Esta palabra es logos, la palabra escrita que se extiende de Génesis hasta Apocalipsis. Leyendo logos, leyendo la palabra de Dios, podemos adquirir el conocimiento de todo lo que es, quién es Dios, acerca de quién es Dios y sus promesas. Porque Dios se nos reveló a nosotros por medio del logo, por medio de su palabra. Por el logo fue hecho los cielos y fueron hechos la tierra, por la palabra del Señor. Pero hay algo importante, bendito sea el nombre del Señor, que a veces confesamos la palabra, declaramos la palabra en las promesas del Señor, pero a veces los resultados no son los que esperamos. ¿Por qué? Y esto es la enseñanza que quiero enseñar en esta hora. A veces como creyentes decidimos, por ejemplo, emprender un negocio y decimos, el Señor ha prometido que Él estaría conmigo. El Señor ha prometido que Él sería mi ayudador. El Señor ha prometido que Él sería mi pastor y que nada me faltará. Esto es común escucharlo como hijos de Dios. Pero también es común, bendito sea el nombre del Señor, que en muchas ocasiones lo que emprendemos en esta ocasión, el negocio, fracasemos. ¿Sabes por qué? Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice las Escrituras que la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Y cuando dice la palabra del Señor, esa palabra en el original es logos. Perdón, es rema, no es logo. ¿Y qué te quiero dar a entender en esta hora? Entonces logo es la palabra escrita, es recitando la palabra, es leyendo la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero rema no. Rema es, bendito sea el nombre del Señor. Fíjense que dice, rema es diciendo la palabra de Dios. Dice, rema es la palabra específica dada a una persona específica en una situación específica. Dicen algunos eruditos que rema, bendito sea el nombre del Señor, son partes de la misma escritura que el mismo Espíritu aviva para vivificar la vida del creyente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasaba en el estanque de Betesda? Todo estaba normal. Mientras estaban todos seguían la normalidad. El estanque era el mismo siempre. Todos estaban alrededor los mismos enfermos, pero nada pasaba. Pero cuando venía el Espíritu Santo, pero cuando venía el ángel, bendito sea el nombre del Señor, y removía las aguas, en ese instante el que podría entrar, en ese instante era sanado. Así mismo es el rema. Es una palabra, es como cuando tú estás leyendo, cuando tú estás en una situación y buscas el rostro del Señor y empiezas a leer las Escrituras y el Señor te trae una porción específica y habla a tu espíritu. O cuando vamos a la iglesia con ese pesar y parece que el predicador conoce lo que tú estás pasando. No, dice las Escrituras que la palabra es viva y es eficaz. Y es la palabra que aquel ministro, aquel hombre de Dios buscó en intimidad y dijo, Señor, dame el rema, trae lo que tú necesitas, lo que tu pueblo necesita, bendito sea el nombre del Señor, porque solo tú lo conoces. Entonces logo es una palabra específica, bendito sea el nombre del Señor, es hablando
la palabra del Señor, es diciendo la palabra del Señor. Es una porción que el mismo Espíritu aviva. Y no es lo mismo que el mismo Dios avive esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Que el mismo Dios sea el que nos está guiando. Bendito sea el nombre del Señor, porque tenemos que buscar el rostro y tenemos que buscar constantemente el rema de Dios. Tenemos que buscar esa palabra, esa guianza del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice una historia que hace mucho tiempo allá en Corea, dice que había unas evangelista prominente y que habían traído una misionera prominente, usada bajo el poder del Espíritu Santo. Y dice que grandes masas en aquellos tiempos, grandes masas de jóvenes acudían a aquel evento. Pero dice la historia que en aquellos días del evento, dice que vino una gran tempestad durante todos esos días y que los ríos estaban desbordando. Pero dice la historia que un grupo de jóvenes decidieron ir a aquel evento. Pero ¿sabes? Al llegar a la orilla del río, del otro lado estaba el pueblo donde era el evento. Pero no había cómo pasar, no había puentes, no había botes, no había nada. No podían, ellos querían. Entonces, dice la historia que 3 jóvenes devotas, fieles al Señor, dijeron: hoy se va a repetir el mismo milagro. Bendito sea el nombre del Señor. El mismo milagro que cuando Pedro caminó por las aguas. Hoy nosotros vamos a caminar por las aguas. Hoy nosotros vamos a cruzar este río. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dijeron: ¿no es acaso el mismo Dios de Pedro nuestro mismo Dios? ¿No es acaso la misma fe de Pedro nuestra misma fe? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Pedro caminó por el agua con esa misma fe, con ese mismo Jesús que nosotros tenemos, así nosotros caminaremos. Y dice la historia que antes de cruzar se arrodillaron y resueltamente decidieron cruzar. Pero dice la historia que en el instante que ellas pisan el agua, en ese instante se sumergen. ¿Y sabes qué pasó, amigo, hermano? Dice la historia que al tercer día hallaron lamentablemente sus cadáveres muertos en el mar. Y usted me diría: ¿pero cómo? Dios falló. ¿Pero qué fue lo que pasó? Si ellas tenían fe, ellas confesaron la palabra, ellas tenían fe. ¿Sabes qué pasó? Dice la historia, bendito sea el nombre del Señor, que aquellos tiempos en Corea, esto fue algo tan trágico para la misma iglesia del Señor que Jesucristo, que dice que la misma, bendito sea el nombre del Señor, muchos retornaron hacia atrás. Muchos retornaron hacia atrás. ¿Sabes por qué? Porque salieron aquellos tiempos periódicos que decían: el Dios de los cristianos nos pudo salvarlo. O porque decían: ¿por qué Dios no contestó sus oraciones de fe? Así salían las portadas en aquellos tiempos de los periódicos. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Si buscamos en el capítulo 14 de Mateo, dice la historia del capítulo 22 en adelante, dice la historia que Jesús mandó a sus discípulos por delante. Dice que subió al monte a orar y ellos les dijo que cruzaran el mar. Y dice que mientras ellos iban navegando, dice que la barca estaba en medio del mar y la barca fue azotada por un gran viento. Pero dice que en ese instante, dice que el maestro viene a ellos sobre el agua, sobre el mar caminando. Y dice que los discípulos se atemorizaron en gran manera, pero el Señor le dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice las Escrituras que Pedro le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Y sabes qué? El Señor le dijo a Pedro: ven.
ven. Eso, ¿sabes qué? Esa palabra ven fue el rema de Dios. Ellas creían resueltamente, sí, pero su fe estaba basada en logos, no en la palabra. Logos, volvemos a la redundancia, es la palabra escrita, pero rema, es la palabra que Dios ha preparado para ti, la palabra que el Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, ha hablado a tu vida. Ciertamente era el mismo Dios de esta joven, el mismo Dios de Pedro. Ciertamente era el mismo Dios, tenía la misma fe, simplemente que Dios le había dicho a Pedro, ven. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le había dicho a Pedro, ven. Eso es rema, una palabra específica. Bendito sea el nombre del Señor, a una persona específica en una situación específica. Dios le había dado el rema a Pedro. Dios le había dicho, ven. Ciertamente, ¿sabe por qué Dios no lo contestó? Dios no tenía la razón para apoyar su fe. ¿Por qué? Porque Pedro nunca caminó sobre las aguas por la razón de logos. No, Pedro demandó que Cristo le diera una palabra específica para él. Y Pedro le dijo, y Jesús le dijo, ven. La palabra que, bendito sea el nombre del Señor, que Jesús le da a Pedro, no es logo, sino es la palabra rema. Es por eso que decía al principio, hace unos momentos, que a veces decidimos emprender algo y declaramos, confesamos la palabra, pero ¿sabe? No buscamos el rema de Dios. No buscamos y consultamos a Dios a ver si es el momento, si es lo que Dios quiere. No. Damos por sentado y recitamos promesas y promesas y promesas y vamos al fracaso. Bendito sea el nombre del Señor. No, tenemos que consultar, tenemos que buscar el rema de Dios. Dicen las Escrituras allá en Primera de Samuel, en su capítulo 30, dice que el mismo David, cuando desciende, porque dicen las Escrituras en ese capítulo que David subió para pelear juntamente con los filisteos en contra de Israel, pero no lo dejaron. Pero dice que desciende, y cuando desciende a Ziklag, la ciudad donde se encontraba, dice que los amalecitas habían quemado, habían destruido la ciudad donde vivía en ese entonces David, y se habían llevado a todas sus mujeres y niños, los habían llevado cautivos. Escuche bien, y el mismo David, que era el ungido de Jehová, el mismo David que Dios le había prometido que él estaría con él, el mismo David, él mismo tuvo que buscar el rema, tuvo que buscar la palabra del Señor. Él no se apresuró a tomar una decisión. No, dicen las Escrituras que él fue y consultó a Dios y le dijo, ¿será que los puede alcanzar? ¿Podrá alcanzarlo? Y dicen las Escrituras que Dios le dijo, ve, que ciertamente los alcanzará. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante, hermano que me escucha, buscar el rema de Dios. Es importante buscar la palabra que Dios nos ha hablado, porque ciertamente Dios habla todavía. Porque dicen las Escrituras que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Dios nos habla hoy en día por medio de su palabra. Ciertamente Dios nos habla por medio de sueños. Dios nos habla a nuestra mente, a nuestro espíritu. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora.